Hola, ¿qué tal? Una vez más con todos ustedes, el divulgador de la Matrix. Y hoy, en esta ocasión, quiero hablarles y compartirles con profundidad sobre un tema que es muy mencionado de generación en generación y tiene que ver con el diluvio universal. En este caso, me tomé la tarea de investigar este diluvio, cómo fue en diferentes culturas del mundo antiguo. Así que empezamos. La historia del diluvio universal, que terminó con casi toda la vida en la Tierra, puede encontrarse en diversas culturas antiguas. Todas las civilizaciones de la antigüedad comparten ciertas características, entre ellas las similitudes en sus leyendas. La práctica de contar historias parece ser una característica intrínseca de nuestro carácter, ya sea para dar sentido a lo que vivimos cotidianamente o para explicar lo que no podemos entender. Muchas de estas historias universales no parecen tener explicación lógica, mientras que otras suelen responder a preguntas fundamentales como ¿a dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasará cuando nos marchemos? Sin embargo, las similitudes entre estas grandes leyendas no son ninguna casualidad. En alguna parte de las profundidades de la historia, todos compartimos un pasado en común. En parte, esto se puede ver reflejado en una historia como la del diluvio universal. Así de que muchos han escuchado esta historia sobre un hombre al que Dios le habló diciéndole que un diluvio universal se acercaría para arrasar con toda la humanidad. Le encomendó la tarea de construir un arca con el fin de comenzar una nueva civilización. Podríamos ponernos muy exquisitos y establecer los paralelismos que tiene el diluvio universal con acontecimientos reales, o que habla de la creatividad humana para crear historias. Pero lo cierto es que esta historia tiene el objetivo de dejar una enseñanza que, de no prestar atención, podríamos pasar de largo. Es importante mencionar que la Biblia no es un libro per se, sino una librería, un compendio de libros que, en su época, los pensadores enseñaban a los dirigentes de los pueblos para regir responsablemente, con el objetivo de prosperar y que hubiese bienestar en la sociedad. Es decir, que no solamente son historias, sino lecciones que aconsejan acerca de cómo es posible vivir una vida de forma responsable y diligente. En el caso específico de Noé, él era uno de los últimos descendientes de Abel. Este había sido asesinado por Caín debido al resentimiento que le tenía por pensar que era el favorito de Dios. En resumen, Dios le dijo a Caín que estaba totalmente equivocado acerca de por qué Abel tenía éxito y fortuna. Maldijo a Caín y a toda su descendencia, lo que puede traducirse en toda la humanidad, que está corrupta por el materialismo y el hedonismo. Dios había escogido a Noé porque los descendientes de Caín habían hecho del paraíso de la tierra un infierno, industrializado, gris y carente de vida. Era ya momento de dar un borrón y cuenta nueva, por lo que advirtió a Noé de un diluvio que cubriría a toda la tierra, para limpiar todos los pecados de la humanidad y volver a comenzar desde cero. Dios le encomendó a Noé que junto con su familia construyera un arca y en ella pusiera a 2 de cada especie para navegar sobre las aguas del diluvio por 40 días y 40 noches. Así un nuevo mundo florecería limpio de toda la malevolencia de los descendientes de Caín. Ahora bien,
Recordemos que en los principios de la civilización la expectativa de vida era muy reducida. Era normal pensar que el mundo ya estaba a punto de acabarse y que el fin sería a causa de la corrupción del hombre por haber abandonado a su Dios o sus dioses. Por ello había que estar preparado para afrontar los desastres. En la historia del diluvio universal, Noé tardó 120 años en construir el arca y apenas la hubo terminado, el diluvio cayó sobre la humanidad. Con esto, la historia sugiere que la humanidad estuvo 120 años viendo cómo el arca era construida y no hizo nada para absolver sus pecados ante Dios, dejando un par de enseñanzas claras. No esperes a que la tormenta caiga sobre vos si podéis hacer algo para enfrentarlo. Es tu responsabilidad resolver tus propios asuntos, es decir, tu corrupción individual, para hacer de tu alrededor un paraíso en el cual puedas proteger a tu familia. Este paraíso será el arca con la que podrás enfrentarte a las tragedias de la vida misma. Ahora, el diluvio universal en distintas culturas. Es sabio que la historia del diluvio universal no es exclusiva de la Biblia, es decir, de las culturas judeocristianas, puede encontrarse también en distintas culturas. No sugiere que todas estas pueden haber tenido un pasado en común. A continuación, les presentaré algunas de las culturas en las que también hay una historia de un gran diluvio que arrasó con todos los humanos y cosas que habían edificado. La antigua Grecia. La historia del diluvio universal en Grecia va más o menos así. Zeus, el dios supremo del Olimpo, estaba muy enojado con los humanos porque se habían vuelto rebeldes y desobedecían continuamente a los dioses. Cansado de esta maldad, decidió enviar a la tierra un terrible diluvio que arrasará con todos ellos. Mientras tanto, Prometeo, un titán que le agradaba a los mortales por haberles dado el fuego de los dioses, advirtió a su hijo Deucalión y a su esposa Pirra los planes de Zeus para acabar con los humanos, así de que construyeron una gran embarcación con todo lo necesario para protegerse del diluvio universal. En el mito griego se señala que Austo, dios de los vientos del sur, se precipitaría a la tierra cargado de lluvia. Después de 9 días y noches, las aguas retrocedieron y las tierras se secaron, posando el gran navío sobre el monte Parnaso, donde estaba el oráculo de la diosa Temis. Deucalión y Pirra ofrecieron un sacrificio e imploraron a Zeus que le diera otra oportunidad a la humanidad. Frente a ellos se presentó la diosa Temis, quien les dijo que se cubrieran la cabeza y arrojaran hacia atrás los huesos de su madre. La pareja interpretó que por huesos de su madre, Temis se refería a las rocas a las orillas del río, y de esa forma las piedras arrojadas al agua por Deucalión se convirtieron en hombres y las de Pirra en mujeres. Que es el poema de Gilgamesh. Esta fascinante historia de la epopeya de Gilgamesh fue escrita alrededor de 1800 años antes de Cristo. Es reconocida como la primera iteración de esta historia, posteriormente recogida por el resto de las culturas. La epopeya de Gilgamesh fue descubierta en 1872 por Hormuzd Razzan y actualmente no se han encontrado
todas las tablillas que cuentan la historia del rey dios Gilgamesh. La historia del diluvio fue la primera que se dio a conocer al mundo, pero en realidad es la sexta tablilla. En el poema se cuenta que Gilgamesh estaba buscando el secreto de la inmortalidad a través de varias aventuras, enfureciendo a los dioses en repetidas oportunidades. Luego de perder a un gran amigo, encontró a Unapistín, quien le contaría la historia de cómo los dioses lo hicieron inmortal. Unapistín le contó que muchos años atrás los dioses habían dicho que inundarían el mundo. Le habían encomendado la tarea de construir una nave en donde se embarcaría junto con todas las semillas de la vida. Después del gran diluvio, Unapistín envió varias aves en busca de tierra firme. En su tercer intento, tras enviar a un cuervo y que éste no regresara, decidió desembarcar e hizo una ofrenda a los dioses. Después de que los dioses le reclamaran a Enlil, señor de los cielos y la tierra, este retribuyó a Unapistín y a su esposa con la inmortalidad. La historia tiene un final amargo para Gilgamesh, pues Unapistín le menciona que, al haber sido el diluvio un evento único, nada parecido le sucedería a él, diciendo: ¿quién por ti convocará a los dioses a la asamblea para que encuentres la vida que buscas? Al reflexionar sobre que no había ningún secreto para la inmortalidad, Gilgamesh hace un último intento. Saca del fondo del mar una planta que, según Unapistín, le devolvería su juventud. Sin embargo, antes de poder usarla, es devorada por una serpiente. Gilgamesh aceptó que, aun si los individuos son mortales, la humanidad es eterna y sus obras de construcción trascenderían a su muerte. La epopeya de Gilgamesh o poema de Gilgamesh concluye con el rey Dios regresa a Uruk, actualmente Irak, donde todo comenzó, pero con gran sabiduría y conciencia Gilgamesh aceptó que, aun si los individuos son mortales, la humanidad es eterna y sus obras de construcción trascenderían a su muerte. En la cultura hindú también encontramos una versión de la historia bíblica del diluvio universal. En la mitología hindú nos cuenta la historia de Vaibhasvata, hijo de Vivasua, el dios del sol. También respondía el nombre de Manu, que en sánscrito significa criatura pensante o pensante. En el texto de la India llamado Mahabharata se indica que Manu sería dotado de gran virtud y sabiduría. Además sería el progenitor de una gran dinastía conocida como la humanidad. Manu acogió a un pequeño pez llamado Mastía, que le había pedido su ayuda, pues en el río habían muchos depredadores. Manu cuidó a este pez, que crecería de forma descontrolada y se mudaría de estanque a estanque hasta que ya no fue posible mantenerlo en cautiverio. El día que Manu dejó a Mastía en libertad, de vuelta en el río, en agradecimiento le advirtió que vendría una gran inundación. Manu aprovechó el poco tiempo que le quedaba para construir una nave, guardó todo el semen
de los animales sobre la tierra y enganchó el navío a los cuernos de Mastía para que los arrastrara durante la devastadora inundación hasta dejarlo finalmente en lo que actualmente se conoce como Kulu o Cuyú. Mapuches, desde la India nos venimos hasta el sur de América, en donde había dos grandes dioses serpiente, Kaikia y Tren Tren, dioses del agua y de la tierra respectivamente. En esta versión del diluvio universal, Kaikia le declara la guerra a Tren Tren con el fin de ahogar a todos los humanos. Para enfrentar a Kaikia, que inundaría la tierra sacudiendo su cola y provocando inundaciones, Tren Tren les pidió a todos los humanos que se montaran en su lomo, así que las aguas no les alcanzarían. Kaikia no se rindió ante esta afrenta e hizo subir más las aguas, pero Tren Tren también así elevó más y más a los humanos hacia el cielo. Los humanos estaban tan cerca del sol que oscureció su piel. Entonces Tren Tren logró desprender una gigantesca roca que aplastó a Kaikia, terminando la inundación de una vez por todas. Los dioses serpiente se pueden ver representados en las ropas de los mapuches. Es una forma de agradecimiento por haber acabado con Kaikia. Ahora hablaremos también del Mar Negro, que ahí también hay otra leyenda sobre el diluvio. No hay ningún secreto que las aguas del Mar Negro esconden un sinfín de rastros fascinantes de acontecimientos que añaden capítulos interesantes a la historia de la humanidad. En las profundidades del Mar Negro se pueden encontrar tantos restos de embarcaciones como navíos casi intactos. También se encontró allí lo que se considera el tesoro de oro más antiguo de la historia e incluso aeronaves militares que cayeron allí durante ambas guerras mundiales. En el año 2019, una serie de excursiones realizada por la arqueología marina Sadraka de Georgia surgieron que al final de la última era de hielo, el derretimiento de los casquetes polares aumentó el nivel del mar gradualmente. Fue ahogando poco a poco los asentamientos de la civilización que se encontraban en el Mediterráneo. Actualmente hay muchas teorías acerca de cómo fue que un pequeño lago entre Bulgaria y Turquía se convirtió en un mar, pero sin duda este lugar esconde una increíble cantidad de historia que puede ofrecer más luz sobre su conexión con la historia del diluvio universal. En la mitología china, Gunyu, nos encontramos aquí con la narrativa fundamental de la cultura china, la cual es clave para comprender la fundación de las primeras dinastías de esta gran nación. A diferencia de las historias previas, en donde los dioses castigaban a los humanos, los chinos comprendían que el diluvio había sido provocado por causas naturales. Sin embargo, estas historias no carecen de elementos mágicos como la intervención de seres y dioses. La gran inundación es mencionada en obras históricas primitivas como el Shujin, escrito en el 85 a.C. En esta historia, un héroe legendario llamado Yu, posteriormente emperador, había dominado al diluvio gracias a la tecnología del gradado. De algún modo, recibió el mandato divino de fundar la dinastía Xia y la civilización china.
Ahora, nos vamos al Tíbet. En el Tíbet es por sí sola una maravilla de historia de la humanidad, pues allí es donde aún residen los tradicionales monjes tibetanos y es el hogar de los templos budistas más sagrados del mundo. A su vez también hay una historia semejante sobre el diluvio universal en su cultura. En la leyenda de Tíbet, una inundación cubrió toda la nación hasta que el dios Kia decidió hacer retroceder las aguas. Al compadecerse de los humanos, mandó a la tierra a quienes se hicieran responsables de civilizar a quienes lograron sobrevivir del desastre. Aquí yo termino concluyendo que a pesar de las diferencias que pueden haber entre una cultura y la otra, se puede apreciar el núcleo esencial de las historias que aún en esta época continúan vivas. Sin duda, la historia del diluvio universal es una de las muchas historias bíblicas que tienen diversas iteraciones a lo largo y ancho del planeta. Es innegable la habilidad humana para articular acontecimientos del pasado en forma de historias inspiradoras. Parece ser un indicativo del deseo fundamental por trascender los tiempos y la muerte. Como señala la historia de Gilgamesh, el secreto de la inmortalidad no se encontrará por acto divino o por bondad de la tierra. Será el legado que deje la humanidad con sus obras, no solo arquitectónicas, sino también escritas de aquellos que las plasmaron en la historia. Entonces aquí podemos ver que lo que les he compartido resumidamente, este diluvio en diferentes culturas se da a conocer a sus descendencias, a los pueblos, a su gente que habita en ellos, que hacía mucho tiempo había ocurrido eso, y que está escrito en cada uno de los libros sagrados de cada cultura de estas civilizaciones que son antiguas y de por sí tienen algo muy en común, que es que esto verdaderamente es cierto. O sea, esto ocurrió y los hallazgos que se han visto últimamente en estos tiempos en las profundidades del mar han encontrado muchas cosas que aclaran lo que para muchos tiene que ver con el diluvio en diferentes lugares y zonas geográficas del planeta, donde se puede hacer estas comparaciones que van acorde y se alinean con los textos de diferente cultura donde se menciona este diluvio. Hasta aquí los dejo. Espero que puedan profundizar aún más sobre este tema y más adelante estaré hablando sobre los dioses de cada una de estas culturas. Con ustedes, el divulgador de la Matrix, y nos veremos en el próximo video.